¿Se han imaginado a un hombre que lo tenía todo? Sabiduría incomparable, poder absoluto y riquezas que harían envidiar a cualquier imperio, pero que aún así fracasó donde menos se esperaba. Esta es la sorprendente trayectoria de un rey que comenzó con la bendición de los cielos, pero terminó con el corazón dividido. Su nombre, Salomón, el mismo que, con su inteligencia, elevó a Israel a alturas nunca vistas, pero que, tras las puertas doradas de su palacio, ocultaba la raíz de su propia ruina. En el corazón de la antigua Jerusalén, alrededor del año 990 antes de nuestra era, nacía aquel que muchos creerían el sucesor ideal de un legado marcado por la gloria y la guerra. Salomón llegó al mundo en medio de una tormenta moral que envolvía traición, arrepentimiento y perdón. Su nacimiento fue consecuencia de una historia turbulenta, un escándalo entre el entonces rey David y una mujer llamada Betsabé, que ya estaba casada con un soldado leal llamado Urías. Para ocultar su error, David tomó una medida extrema. Envió a Urías al frente, condenándolo a muerte. Cuando cayó en el campo de batalla, el camino quedó libre para que el rey tomara a Betsabé como esposa. Sin embargo, no todos los tronos están libres del juicio. Su primer hijo no sobrevivió, y muchos vieron en ello una respuesta divina a la injusticia cometida. Pero donde hubo dolor, también se reveló misericordia. Tras un sincero arrepentimiento, David fue perdonado, y de ese perdón nació Salomón. Su nombre tenía un profundo significado: hombre de paz y amigo del Señor. Era como si representara una segunda oportunidad, un puente entre el error humano y la compasión divina. Con el paso de los años, Salomón no solo heredó el trono, sino también algo poco común: un don otorgado directamente por Dios. En lugar de pedir victorias en batallas o cofres llenos de oro, pidió discernimiento, y fue escuchado. Su sabiduría pasó a ser reconocida por todos los reinos circundantes. Gobernantes y comerciantes venían de lejos para escuchar sus consejos, sellar tratados y contemplar la grandeza de su gobierno. Sin embargo, en medio de tanto esplendor, había una sombra que crecía silenciosamente. Salomón, aunque sabio, también era vulnerable a deseos que traspasaban los límites de su propio entendimiento. Su palacio, más que una morada real, se convirtió en un universo de alianzas románticas y acuerdos políticos sellados con mujeres de tierras lejanas. Eran cientos, mujeres de diversas culturas, con costumbres propias, idiomas únicos y dioses desconocidos para el pueblo de Israel. Con cada esposa, Salomón ganaba un pedazo del mundo, pero también abría las puertas de su corazón a influencias que algún día pondrían a prueba su fidelidad. Desde pequeño, Salomón estuvo rodeado de más que riqueza y lujo. Hubo una presencia constante en su formación, un hombre de voz tranquila, ojos atentos y una percepción espiritual que trascendía lo común. Ese hombre era Natán, un profeta conocido por su sabiduría silenciosa y su habilidad para interpretar las señales que otros ignoraban. Mientras el rey David se ocupaba de las guerras y los asuntos políticos, Natán se convirtió en el pilar espiritual del joven heredero. La convivencia entre ellos fue más allá de la educación común. Natán veía en el niño no solo a un príncipe, sino a un elegido. Había algo en la mirada de Salomón, un brillo diferente, una mente demasiado curiosa para su edad. Detrás de sus palabras tranquilas, el profeta alimentaba una idea audaz. Salomón debía ser el próximo rey, aunque no fuera el mayor. Sin embargo, eso requería más que fe, requería estrategia. Natán conocía cada detalle oscuro de la unión entre David y Betsabé, guardaba el peso de la verdad y sabía cómo utilizarla. A través de conversaciones discretas en el palacio, comenzó a influir en el viejo rey. Con frases cuidadosamente formuladas y relatos de visiones sagradas, llevó a David a ver lo que antes no parecía posible: que el trono debía ser entregado al hijo nacido del arrepentimiento, y no a los mayores. Con el paso del tiempo y la avanzada edad, David comenzó a ver el futuro con otros ojos. Cuando su salud se debilitó y la muerte se acercaba, encontró fuerzas para tomar una decisión decisiva: declarar a Salomón heredero legítimo. Pero el joven, con solo 15 años, comprendía que aquel trono era codiciado y que poseerlo no significaba seguridad. Las advertencias de su padre,
pronunciadas con voz débil en su lecho de muerte, resonaban en su mente. Estaba rodeado de hermanos ambiciosos, aliados inestables y generales que podían cambiar de bando en cualquier momento. Y entonces, a pesar de su juventud, actuó como un veterano. Asumió el mando con firmeza e inició un proceso delicado, pero necesario: eliminar cualquier amenaza. Joab, respetado comandante y poderosa figura del ejército, pagó el precio por apoyar a otro candidato al trono. Su ejecución fue un mensaje claro. A continuación, Salomón ordenó la muerte de Adonías, su propio hermano, acabando, de una vez por todas, con las pretensiones de un rival directo. Pero el nuevo rey sabía que la fuerza por sí sola no bastaría para sostener un imperio. Era necesario garantizar la estabilidad en otros frentes. Así, buscó un aliado poderoso, el faraón de Egipto. Al unirse a la hija del gobernante egipcio, Salomón consolidó un pacto político que reportaría beneficios a ambas partes. La princesa, adornada con joyas refinadas y vestidos dignos de su linaje, se convirtió en la primera de muchas esposas reales. A partir de esta unión, el rey llegó a una conclusión: las alianzas matrimoniales eran atajos eficaces para ampliar su influencia, y lo que comenzó como una estrategia, pronto se convertiría en una obsesión. A pesar de haber asegurado el trono con autoridad, había algo que no se le iba de la cabeza a Salomón. Entre alianzas estratégicas y decisiones difíciles, una inquietud silenciosa le acompañaba. Una noche tranquila, mientras descansaba en su cámara real, cayó en un sueño inusual. Fue entonces cuando, en medio del silencio profundo, se reveló una presencia celestial. Una voz clara, serena y poderosa resonó: «Pide lo que quieras y se te concederá». Ante esa manifestación divina, Salomón no dudó. Sabía que la fuerza no bastaba para gobernar. Llevaba sobre sus hombros el destino de un pueblo numeroso y complejo, y ansiaba ser justo. Entonces, con humildad, dijo: «Mi padre, David, caminó contigo con rectitud y fidelidad. Ahora que me has puesto en este lugar, solo te pido que me des discernimiento, que pueda distinguir el bien del mal, porque ¿cómo voy a gobernar a un pueblo tan grande sin entendimiento?». La respuesta llegó como un sello eterno. Dios se complació con la sinceridad de esa petición. En lugar de desear riquezas, victorias o una vida larga, Salomón pidió sabiduría para juzgar con justicia, y por eso recibió más de lo que esperaba. El Señor le prometió darle un corazón sabio como ningún hombre había tenido antes, ni tendría jamás después, y más aún, también le concedería lo que no había pedido: abundancia y prestigio sin comparación. Al despertar, Salomón llevaba dentro algo nuevo, una claridad inusual, un razonamiento agudo, un espíritu sereno. A partir de ese momento, su forma de liderar cambió por completo. Con firmeza y compasión, comenzó a aplicar su nueva habilidad ante los ojos de todo el pueblo. Pronto, su fama traspasó las fronteras. Sabios de tierras lejanas cruzaban desiertos solo para escucharlo. Gobernantes enviaban emisarios con regalos, ansiosos por recibir consejos. Su sabiduría no era solo conocimiento, era comprensión humana. Era como si pudiera ver más allá de las palabras, captando intenciones y emociones con precisión divina. Esta capacidad quedó patente en un juicio que marcó la historia. 2 mujeres llegaron al palacio llevando un solo bebé. Cada una afirmaba ser la verdadera madre del niño. Las versiones se contradecían y no había testigos. Salomón observó a ambas. Sus lágrimas, sus voces temblorosas, sus gestos. Entonces, sorprendió a todos con una orden seca: «Traed una espada, partid al niño por la mitad. Cada una se quedará con una parte». La sala quedó en silencio, hasta que, desesperada, una de las mujeres gritó: «No, mi señor, entregádselo a ella, pero no lo matéis». La verdad se reveló en el momento de la entrega. La compasión de la mujer confirmó su maternidad. El rey, con su recién adquirida sabiduría, restableció la justicia sin derramar una sola lágrima de sangre. La noticia corrió por todo el reino, y más allá. No era solo un joven gobernante, era alguien con un don que superaba el entendimiento común. En el instante en que la otra mujer aceptó sin dudar la división del niño, algo gélido recorrió la sala del trono. Sin alterar el tono de voz, Salomón declaró su decisión final:
Entreguen el bebé vivo a la que suplicó por su vida. Ella es la madre. La sabiduría triunfó allí, revelando la verdad con precisión. La que prefirió ver a su hijo en brazos de otra antes que presenciar su muerte, había revelado el verdadero instinto de una madre. La otra, que había consentido la división, se mostró incapaz de amor genuino. La sentencia corrió rápidamente por las ciudades y pueblos de Israel. Dondequiera que se comentaba el caso, había admiración por la capacidad del rey para juzgar con justicia sin recurrir a la violencia. Según lo registrado por los escribas de la época, todo el pueblo oyó la decisión y pasó a respetarlo, reconociendo en él el reflejo de la sabiduría divina. Este juicio no solo consolidó la autoridad de Salomón, sino que también lo posicionó como un gobernante dotado de un discernimiento poco común. Su dominio ganó fuerza y estabilidad, sustentado por una reputación de honestidad y juicio preciso. A pesar de ello, había un vacío en la vida espiritual de la nación. Aunque la fe en Jehová seguía firme, los rituales aún se realizaban en lugares improvisados. Montículos, campos abiertos, espacios antiguos heredados de tiempos nómadas. Todavía no existía una morada sagrada dedicada exclusivamente al nombre del Señor. Decidido a cambiar esto, Salomón trazó un plan audaz: construir el primer templo permanente de Israel. Pero los recursos necesarios para una construcción tan grandiosa estaban más allá de las capacidades inmediatas del reino. Fue entonces cuando el rey dirigió su mirada hacia el norte, a una próspera e ingeniosa ciudad llamada Tiro. Hiram, su soberano, era conocido por dirigir a hábiles artesanos y por poseer vastas reservas de madera de calidad, especialmente el cedro del Líbano, venerado por su durabilidad y belleza. Salomón envió emisarios a Hiram con una propuesta clara: establecer un acuerdo. En el mensaje, el joven rey recordaba que su padre, David, no había podido construir la casa de Dios debido a las guerras incesantes. Pero ahora, Israel vivía una época de tranquilidad. Sin amenazas internas ni externas, Salomón se sentía listo para cumplir la antigua promesa. Hiram acogió la propuesta con entusiasmo. No solo reconoció la legitimidad del proyecto, sino que también demostró admiración por el espíritu de Salomón. Cedió grandes cargamentos de cedro y ciprés, además de designar a los mejores constructores y escultores de su corte. A cambio, Israel proporcionaría provisiones en abundancia: cereales, aceite, vino y otros bienes esenciales. Este pacto selló una sólida alianza entre los dos reinos y permitió el inicio de la obra más ambiciosa de la historia de la nación. La construcción duró 7 años. El templo, cuidadosamente planificado y ejecutado con precisión, tomó forma con unas dimensiones impresionantes: 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Las paredes interiores estaban revestidas de madera noble y cada superficie recubierta de oro puro. Cada detalle reflejaba reverencia, belleza y devoción. Con incansable dedicación, Salomón terminó el templo que había idealizado. Cada pared fue erigida con precisión, revestida de cedro y adornada con detalles meticulosamente esculpidos. La estructura sagrada imponía respeto no solo por su grandiosidad, sino también por la reverencia evidente en cada aspecto de su construcción. Sin embargo, el sueño del rey no terminaba ahí. Durante más de una década, Salomón centró su atención en otra obra monumental: su propia residencia real. Fueron 13 años de construcción para levantar un palacio digno de su posición. El edificio reflejaba, en cada rincón, el poder y la riqueza acumulados a lo largo de su gobierno. Columnas macizas sostenían amplios salones y jardines perfumados se extendían a su alrededor, creando un ambiente de belleza e imponencia. Cada piedra fue tallada con cuidado y encajada según medidas exactas. Por dentro y por fuera, todo había sido planeado para impresionar. El palacio se convirtió en símbolo de estabilidad, un hito del ascenso de Israel, no solo como un reino temido, sino también como un centro de cultura y sofisticación. La ciudad de Jerusalén se transformó, adquiriendo una imagen imponente a los ojos de todos los que llegaban allí. Con el tiempo, la fama de Salomón traspasó las fronteras del territorio israelí. Por todas partes, líderes de naciones lejanas oían hablar de la inteligencia, los logros
y la prosperidad sin igual del rey. Entre tantos admiradores lejanos, una figura en particular llamó la atención: la reina de Saba. Impulsada por la curiosidad y el deseo de confirmar con sus propios ojos lo que parecía exagerado, emprendió un largo y desafiante viaje. Acompañada por una lujosa caravana y llevando consigo regalos exóticos, atravesó desiertos y montañas hasta llegar finalmente a Jerusalén. Su intención era clara: poner a prueba la sabiduría de aquel legendario gobernante. Al encontrarse, la reina expuso una serie de cuestiones complejas, enigmas y dilemas preparados para desafiar la mente del rey. Pero Salomón respondió con naturalidad y lucidez a cada punto, dejándola sin palabras. Sus respuestas iban más allá de lo lógico. Revelaban una comprensión del ser humano, de la existencia y de la moral. La visitante, profundamente impresionada, admitió que todo lo que había oído en su tierra era cierto, pero aún así, subestimado. «No me han contado ni la mitad», dijo. «La realidad supera con creces la fama». Además de sabio, Salomón también era notoriamente próspero. Sus arcas rebosaban de tesoros. El oro, las piedras preciosas y el marfil formaban parte de su vida cotidiana. Su trono, elaborado con refinamiento, mezclaba metales preciosos y artesanía refinada. En su palacio, incluso los utensilios cotidianos estaban hechos de metales nobles. La plata, abundante, había perdido su valor. Tal era su presencia. Pero el rey no era solo un brillante estadista o un hombre acaudalado. También dejaría un legado literario inmortal. A través de sus escritos, tradujo la sabiduría que había recibido en consejos atemporales, proverbios, reflexiones sobre el sentido de la existencia y poemas que exaltan el amor puro siguen, hasta hoy, tocando mentes y corazones en todo el mundo. Salomón no se contentó con gobernar con sabiduría, sino que quiso compartirla. En sus escritos, inmortalizó pensamientos que atravesarían milenios. En el libro de Proverbios, dejó consejos prácticos y penetrantes, advirtiendo que la verdadera comprensión comienza por el respeto a Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero el insensato rechaza la instrucción y el discernimiento. En Eclesiastés, reveló su lado más introspectivo. Allí reflexionó sobre la brevedad de la existencia, la ilusión de los logros humanos y el propósito del alma ante el Creador. Sus palabras resuenan como el susurro de alguien que lo vivió todo, lo vio todo y comprendió lo esencial. El fin de todo lo que se ha oído es: teme a Dios y obedece sus mandamientos. Esto es lo que hace completo al hombre. Ya en Cantares, el rey poeta exaltó la pasión legítima entre dos amantes. Sus versos son un tributo a la ternura y al deseo, envueltos en metáforas que aún hoy nos encantan. Grábame como un sello sobre tu pecho, como una marca sobre tu brazo, porque el amor es tan fuerte como la muerte, y los celos tan crueles como la tumba. En el apogeo de su gloria, Salomón era admirado no solo como gobernante, sino también como sabio, poeta y ejemplo de justicia. Sin embargo, ni siquiera él fue inmune a los desvíos. El hombre que escribió sobre la fidelidad y el temor, poco a poco se dejó llevar por otra voz: la seducción de la vanidad y el poder político disfrazado de afecto. A pesar de las advertencias, abrió su corazón a mujeres de tierras lejanas. La asombrosa cantidad de esposas y concubinas, 700 y 300, respectivamente, convirtió su palacio en un mosaico de culturas, lenguas y dioses. Un verdadero imperio íntimo, donde el amor se confundía con la diplomacia, y cada habitación guardaba no solo perfumes y tejidos, sino también acuerdos y peligros invisibles. Entre columnas de cedro y pasillos repletos de tapices, las voces femeninas se entrelazaban en cantos, disputas e intrigas. Cada nueva unión, aunque políticamente ventajosa, abría una brecha espiritual. Las tradiciones extranjeras, con sus rituales y deidades, comenzaron a invadir el corazón del reino. Y entonces, algo cambió. Pequeños altares surgieron en las colinas. Figuras de culto a dioses extraños tomaron forma. Ashtoreth, Milcom, Baal, nombres que nunca deberían haber resonado entre los israelitas, ahora ganaban terreno. La fe pura de Israel comenzó a mancharse con la idolatría que atravesaba las puertas del palacio.
Y ahora, deténgase un momento. Si esta historia le está enganchando tanto como la caída de un rey que lo tenía todo y perdió lo esencial, no olvide darle a me gusta a este vídeo, suscribirse al canal y activar la campana. Todavía nos queda mucho por revelar sobre los pasos de Salomón y lo que su decadencia causó al destino de Israel. No querrá perderse los próximos capítulos de este impresionante viaje bíblico. El mismo hombre que había dedicado años a construir un templo en honor al Dios de Israel, ahora se veía inclinando la cabeza ante imágenes esculpidas en honor a deidades extranjeras. Salomón, el sabio aclamado por las naciones, permitió que su corazón se desviara. Se construyeron altares no solo para Astarté y Milcom, sino incluso para Moloch, una de las entidades más detestables adoradas por los pueblos vecinos. La fe que una vez había sido su pilar, ahora parecía lejana. La confusión espiritual contaminaba el corazón del rey, y con ella llegaron las consecuencias. El Señor, al ver la infidelidad de Salomón, sintió no solo ira, sino también una profunda tristeza. Aquel que había recibido la sabiduría directamente del cielo, prefirió escuchar las voces seductoras de las alianzas paganas en lugar de la voz del Eterno. Entonces, Dios habló, no con truenos ni terremotos, sino con una sentencia clara. El reino le sería quitado, no durante su vida, por respeto a David, su padre, pero después de su muerte, la unidad de la nación se desintegraría. 10 tribus serían entregadas a otro hombre. El imperio que Salomón había construido con diplomacia, arquitectura y poesía estaba a punto de ser destrozado por su desobediencia. La profecía fue un golpe directo a su conciencia. El gobernante que había sido ejemplo de sabiduría ahora se veía a sí mismo como un símbolo de advertencia. La fragmentación del reino ya era una realidad escrita en el tiempo, esperando solo el cumplimiento de lo que se había declarado. Entre las crecientes sombras de la rebelión surgió Jeroboam, un siervo común, pero elegido por Dios para un destino inusual. El profeta Ahías, en un acto simbólico y silencioso, rasgó un manto en 12 pedazos y le entregó 10 a Jeroboam. Dios quitará el reino de las manos de Salomón y te lo entregará a usted, declaró. El joven rebelde supo, en ese momento, que su misión era más grande que él mismo, y aunque permaneció en silencio durante un tiempo, su ambición creció alimentada por la promesa divina. Israel ya no era el mismo. La unidad que una vez había encantado al mundo se estaba desmoronando por dentro, corroída por la deslealtad espiritual y política. Salomón, al percibir las grietas que crecían en su reinado, comenzó a mirar hacia adentro. Ya no buscaba el consejo de embajadores u oráculos extranjeros. En silencio, volvió al único lugar donde podía encontrar respuestas, su propia alma. Y fue allí, en esa inmersión interior, donde nació uno de los textos más profundos de la literatura bíblica, Eclesiastés. En él, Salomón no escribe como rey, sino como hombre, un ser cansado de las ilusiones del mundo, consciente de que la gloria terrenal es pasajera. Dejó constancia, con dolorosa honestidad, de que todo lo que no proviene de Dios es vanidad, y que todo hombre, al final, debe volver sus ojos hacia el Creador. Con el peso de los años y de la conciencia, Salomón dejó atrás no solo construcciones imponentes, sino también palabras profundas, escritas con la tinta de la reflexión y la experiencia. Al final de su vida, el rey que conoció todas las formas de gloria declaró: vanidad de vanidades, todo es vanidad. En Eclesiastés, Salomón no habló como rey, sino como alguien que se enfrentó al vacío de una vida sin Dios. Con honestidad, expuso el engaño de los placeres pasajeros, de las riquezas acumuladas, de los proyectos grandiosos, y reveló que solo al poner al Creador en el centro se encuentra el sentido y la paz. Temed a Dios y guardad sus mandamientos, concluyó, porque esto es el todo del hombre. Este legado, más que el oro, más que el templo, más que su reinado, fue su mayor regalo a la humanidad. La verdad de que la plenitud solo se alcanza en la obediencia y la reverencia al Señor. Después de 40 años en el trono, Salomón exhaló su último aliento. Dejó atrás una nación próspera, pero debilitada por dentro. Su hijo Roboam heredó la corona y, con ella, un reino al borde de la ruptura.
La unidad que un día hizo de Israel una potencia estaba a punto de desmoronarse. Aún así, Salomón sería recordado. Su sabiduría, sus errores y, sobre todo, su retorno a la fe, resonarían como advertencia y consuelo para los reyes y los pueblos del futuro. Pero la historia aún está lejos de terminar. Mientras el cuerpo de Salomón era depositado en su última morada, una nueva figura surgía de las sombras: Jeroboam, un hombre común, pero elegido por Dios para una misión extraordinaria. El siervo que se convertiría en rey de 10 tribus y cambiaría para siempre el rumbo de la nación. Hagan clic en el siguiente vídeo y descubran cómo Jeroboam pasó de siervo a soberano, y cómo su decisión dividió al pueblo de Israel en 2 naciones. Comprenderán que no todo liderazgo viene acompañado de sabiduría, y que el poder, cuando se ejerce mal, puede ser un arma de doble filo.